Muy buenos días, estamos en Tincuy Radial, que ahora es Tincuy Virtual, con alguien que es parte inherente del Tincuy, uno de los, yo diría, sostenes del estudio del mundo andino, no solo por ser hijo de alguien grande, sino por él mismo. Pero no es ese enfoque que le ha dado al mundo andino solamente exotismo del pasado, sino el entronque comparativo con la cultura universal, en este caso la polis, el gobierno, la organización, desde el enfoque de la religiosidad andina. No merita presentarlo. Juan Núñez del Prado es ya una institución, para nosotros un honor y una suerte tenerlo en este Tincuy. Gracias, Martín, virtual. muchas gracias. Doctor, nosotros tenemos crisis enormes en el país, tenemos crisis sustanciales, fundamentales, crisis de sistema, y no hemos tenido grandes fenómenos como grupos terroristas que duren mucho tiempo, se duró una década, no hemos tenido totalitarismos como Europa, guerras con cientos de millones de muertos, ¿no es cierto? Purgas, ¿no? Hambrunas, matanzas como ello. Tenemos gobiernos y un Estado a 200 años fallido, pero la sociedad andina no ha colapsado. ¿Es la reciprocidad, el AINI? ¿Qué es, doctor? Bueno, me parece que es todo el paquete de conocimiento cultural que nos ha dejado la civilización de los incas. Eso está jugando en el tablero. Y eso explica muchas cosas. Una de las personalidades geniales del Perú, entre otras, es Aya de la Torre. Y en los años 50, Aya de la Torre se encontró con Arnold Toynbee, el más importante de los historiadores contemporáneos. Se encontraron y Toynbee dijo que en el Perú se iba a producir un renacimiento civilizacional. El único que tomó esa idea fue Aya de la Torre y homologó esa idea de Toynbee del renacimiento civilizacional con su concepto de espacio-tiempo histórico. Es decir, desde la conquista hasta hoy se estaría configurando un espacio-tiempo histórico particular. De acuerdo a las eras que normalmente se usan en Occidente, edad antigua, edad media, etcétera, etcétera, el Perú habría entrado en la modernidad en 1438 en el régimen de Pachacuti, Inca y Yupanqui. Eso no es una aseveración mía, es una cosa que es la conclusión del libro más grande de John Rowe, que se llama La cultura inca al tiempo de la conquista española. La conclusión es esa. Dice, la modernidad en el Perú no empieza con la conquista española ni con la independencia republicana. La modernidad en el Perú empieza en el régimen de Pachacuti, Inca y Yupanqui en 1438. Literalmente, si revisas el texto, ¿Qué está entendiendo por modernidad, doctor Juan? Mira, la edad antigua, claro, es lo que moderna termina con la caída de Roma. Así es. La edad moderna empieza con la formación del Imperio Romano Oriental, ¿sí? Con la Reforma Protestante, no, la caída de Constantinopla, la Reforma Protestante y la Contrarreforma ignaciana y el Renacimiento, ¿no es cierto? Esa es la modernidad. Perfecto. ¿Qué cosa sucede en la modernidad? En la modernidad se construyen las naciones y esas naciones se articulan en imperios coloniales. ¿Sí? Estados-nación. Estados nacionales que después se expanden en imperios coloniales. Es la modernidad. ¿Sí? En los Andes, la modernidad empieza con Pachacuti. Pachacuti configura la nación inca.
Y esa nación se expande en términos del Tahuantinsuyo, y ese es un fenómeno moderno. Lo que llaman horizontes, ¿no? Bueno, eso en el Perú sería el tercer horizonte, Tercer horizonte. porque el primer horizonte sería Chavín, el segundo horizonte es Huari y el tercer horizonte es Inca. Perfecto. Es decir, el tercer horizonte de la civilización peruana llegó a configurar una modernidad propia. Perfecto. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando llegaron los europeos estábamos al mismo nivel de evolución que ellos. Perfecto. Eso y nada menos es lo que dice Ro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que sucede desde entonces es el choque y el encuentro de dos civilizaciones del mismo calibre. No hay una que civiliza a la otra, como entienden muchos hispanistas, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se desenvuelve eso? Se produce el choque de la conquista, que es la ruina del imperio de los incas, pero inmediatamente hay una respuesta indígena importantísima. Es el movimiento del Taquiomoi. Ese movimiento del Taquiomoi creo que configura el primer paso de lo que va a ser nuestro espacio-tiempo histórico. ¿Por qué? Los incas tenían un sistema de edades, como el kairos griego, Perfecto. ¿sí? Y esas tres edades eran Purumruna Pacha, Wariruna Pacha y Huiracocharuna Pacha, en una de sus versiones, porque hay varias versiones. Esta es la que más encaja, encaja mejor y por conveniencia la he recogido. Pero habían tres edades. Y en Europa, un monje calabrés del siglo XIII había instalado el sistema de tres edades también. Ese señor se llama Joaquín de Fiore y son las edades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es traído aquí por los franciscanos espirituales, hasta un convento, que es un convento de Ocopa en el centro del Perú. Así es. Y ahí se produce un contacto, pero es un contacto fantástico, porque si miras Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermana Madre Tierra, parece un discurso andino. Sí. Entonces la cosmología sagrada andina compagina con algo que es una novedad en Occidente, es la cosmología sagrada de Francisco de Asís, en la cual por fin, finalmente los europeos son capaces de sacralizar la naturaleza. Perfecto. Hasta San Francisco de Asís se consideraba que lo natural era impuro, ¿no? Ese era el punto de vista platónico de Europa. Con Francisco ya la naturaleza es parte de la expresión divina. Pero eso en el Perú era todo el sistema religioso. Pachamama es madre cósmica y en Pachamama está toda la naturaleza. ¿Sí? Entre esas dos cosas se encuentran, es decir, se ensamblan una con otra y producen una explosión de energía. Esto se llama el movimiento del Taquiomoi, en que miles de indígenas entran en éxtasis y reactivan las huacas. Porque las huacas habían sido abandonadas por un tiempo, entonces las reactivan. ¿Cómo las reactivan? Una huaca está durmiendo mientras no se hace un ritual. Pero si alguien hace un ritual, recoge el poder de la huaca y despierta a la huaca. Y en cierto sentido incorpora en sí mismo el poder de la huaca. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí se configura lo que es la religión andina. Ya no la religión inca, ya no la religión europea, la religión andina. Esa religión andina es increíble porque se toma su parte muy precisamente. ¿Cuáles son los líderes de esa religión? Son Juan Chogné, María Santa María y María Magdalena. ¿Quiénes son esos? Tres. Son los tres apóstoles por antonomasia de Jesús. Son los tres que estuvieron frente a la cruz de Jesús hasta el final. Los agarraron, los toman y los incorporan. Entonces los tres profetas andinos terminan siendo una incorporación de los tres más grandes apóstoles de Cristo. Es un movimiento que los alarma a los europeos, porque es un movimiento gnóstico. La religión europea es lógica.
Los alarma, persiguen el asunto, es todo el tema de la extirpación de idolatrías. Los capturan, se lo llevan a Juan Chotzle y lo confilan en el convento de San Pedro en Lima, y a las dos Marías las ponen aquí en conventos de monjas y bueno, pretenden que ha acabado el movimiento ahí. Luis Millones, que es el descubridor de este movimiento, encuentra que los dogmatizadores de Taquióncoy duran hasta el siglo XVIII. Eso está en un trabajo de Millones. El retorno de los huacas. Sí, una cosa es el retorno de las vacas en el Taquióncoy y el otro es la cosa que dura hasta, lo encuentran en Arequipa en el siglo XVIII. En Aguara. ¿Sí? En Yanahuara creo que es, no recuerdo bien. Sí. Pero entonces quiere decir que la cosa se ha fusionado, se ha producido una religión andina como síntesis, y esa religión andina tiene sus predicadores que duran hasta el siglo XVIII. ¿Sí? El siglo XVIII es un segundo encuentro. Es el movimiento nacional inca del siglo XVIII, descubierto también por John Rowe. ¿Sí? Perfecto. Lo que dice John Rowe en el cotorro intelectual es una novedad. Porque todos decían la sublevación de Tupac Amaru, la sublevación de esto, la sublevación de aquello, ¿no? Con una cierta tendencia a minusvalorar las cosas andinas, ¿no? Pero Rowe prueba que la nación inca ha supervivido hasta el siglo XVIII y como nación ha producido un movimiento nacional. Por eso es movimiento nacional inca del siglo XVIII. El más visible de todos los líderes de eso es Tupac Amaru II, pero no es el primero. Es Tomás Katari, que se revela primero en Bolivia. Un año antes creo que de Tupac Amaru. Pero es una cadena, ¿no? Es Tomás Katari, Tupac Amaru, después eso termina con Tupac Katari, que en la batalla de La Paz y todo lo demás, ¿no? Pero es un movimiento nacional que casi pone fin al coloniaje, por una razón. Porque fueron capaces de reconstruir un Tahuantinsuyo que iba desde el Cusco hasta Tupiza en Bolivia, y un estado inca independiente que duró 3 años. Hasta que los Borbones, con el absolutismo, arrasan con esto, ¿no? Y eso sí es un proceso de realmente genocidio. Ejecutaron a 1 de cada 5 personas de las que habían participado en la rebelión. Y además, por primera vez, es prohibido el ritual andino, es prohibido el lenguaje, es prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Pero ese movimiento tiene un trasfondo. Es un trasfondo que es una exquisitez. Tú sabes quién es Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? El Inca Garcilaso de la Vega. Hay 3 autores de esa misma época que marcan caracteres nacionales. Es Cervantes, que marca el carácter español. O sea, define el carácter personal colectivo de España en el Quijote. Así es. Pero es Shakespeare, que define el carácter británico. ¿Sí? Y es Tupac Amaru, ¿no? Y es el Inca Garcilaso de la Vega el que define nuestro carácter. Lo que ha sucedido en el Taquióncoy es definido por Garcilaso, porque dice: a mis hermanos de los reinos del Perú, es decir, del imperio del Perú, criollos, mestizos e indios. Eso está en la introducción del 2.º tomo de los comentarios reales. Pero los comentarios reales son el comentario de los incas y el segundo es la historia de la conquista del Perú. O sea, está describiéndote lo que hay y cómo se choca con lo otro. Es una descripción completa. Y por eso Garcilaso es el que marca nuestro carácter. Somos mestizos. Él se llama un mestizo, se considera un mestizo, y nuestro carácter es mestizos peruanos. Está definido totalmente en Garcilaso. ¿Sí? Ahora, Rowe descubre una cosa.
El soporte ideológico del movimiento nacional inca fueron los comentarios reales de Garcilaso. ¿Por qué? Porque los jesuitas, y esto es muy importante, introdujeron en las escuelas para nobles indígenas la historia según Garcilaso. O sea, los incas del siglo XVIII habían sido ya educados a la manera occidental, como leer, lectura, escritura, habían sido cristianizados, etc. Pero los jesuitas les devolvieron la totalidad de su identidad básica en las escuelas jesuíticas. Todo eso está en error. No es una cosa que se me ha ocurrido a mí, ¿te das cuenta? Lo que sí he encontrado es algo que se lo debemos a Flores Galindo. Buscando un Inca. ¿Ah? Buscando un Inca. Buscando un hito. Pero no sé si está ahí. Andina. No sé si está ahí en ese libro, pero en alguna otra parte. Yo lo he escuchado de la boca de Flores Galindo en un seminario antes de publicar el libro. Él hizo en el Bartolomé de las Casas. Creo que tengo el programa y todo. Pero ahí en esa conferencia lo que dijo es que buscando los archivos, él se había dado cuenta o había encontrado que Juan Jacobo Rousseau había leído los comentarios reales de los incas. Y que en base a ese libro que parece una utopía, Juan Jacobo Rousseau había compuesto el Contrato Social. Contrato Social que se considera un libro clave del comienzo de la edad contemporánea. ¿Te das cuenta? Ilustración, democracia, república. Ya. Entonces, si el Contrato Social de Rousseau fue construido en base a una información de Garcilaso, ese es un segundo encuentro. O sea, un segundo encuentro que nos proyecta de la modernidad a la edad contemporánea. La inauguración de la edad contemporánea en el Perú es el movimiento nacional inca del siglo XVIII. Interesante. Esa respuesta es también aplastada, pero los procesos sociales y culturales no se paran. ¿Te das cuenta? Perfecto. Políticamente, los poderes de arriba se aplasta, pero continúa. En la parte se quita la parte superior de la tapa de la olla, pero la por abajo. La infraestructura, sigue hablando marxistamente. ¿La qué? La infraestructura y superestructura. No. En marxismo la superestructura es la parte ideológica. Claro. ¿Sí? Claro. La estructura es el modo de producción. Así es. Y la infraestructura es la tecnología y la cosa material. Pero no es que subsiste la superestructura ni la infraestructura, subsiste todo el paquete, completo. Solamente que se ha perdido, digamos, el nivel de articulación superior. Sigue siendo una sociedad dominada, sí, pero se ha conservado el total. Eso está demostrado por este señor, ¿cómo le llamas? El que se presentó en el Tincuy. Guillermo Román. Guillermo Román ha encontrado una cosa fantástica. Ha encontrado que en tiempo de Gamarra había el Cabildo de los 24. Eso quiere decir que no solamente en la memoria histórica, como dice Ro, sino estructuralmente el sistema de las 12 panacas reales y los 12 ángulos inca habían subsistido hasta el siglo XVIII. Era una nación que había conservado la totalidad de la estructura del imperio inca, como estructura social. ¿Y cuál era la función de esto? Aparentemente, por el trabajo que hemos escuchado en el Tincuy, estos con Gamarra se los refuncionalizó para cobrar impuestos. Pero entonces quiere decir que durante toda la colonia, los 12 aylus y las 12 panacas de los incas formaban el cabildo de los 24 y eran los encargados de hacer la recolección de impuestos para España. Es decir, era una estructura imperial debajo de otra estructura imperial. ¿Te das cuenta? Sí. Qué interesante. Bueno, lamentablemente, el movimiento nacional inca del siglo XVIII fue vencido para ruina de la espiritualidad andina y para ruina de la espiritualidad española también. Porque el movimiento nacional inca fue una
resultado de la expulsión de los jesuitas. Y al expulsar los jesuitas, los Borbones se echaron la rama donde estaban sentados. ¿Sí? De ese modo, el movimiento nacional inca del siglo XVIII, Tupac Amaru al frente, fue el inicio de la edad contemporánea en el Perú. Aplastado otra vez se produce subterráneo. ¿Sí? Así es. Entonces hay una especie de interregno, ¿no? Una especie de edad oscura, que es todo el siglo XIX. ¿Ya? Perfecto. Y a principios del siglo XX empiezan a suceder una serie de cosas. La reforma universitaria, que se produjo primero en el Cusco antes que en Córdoba. Aquí se produjo en 1908. En Córdoba fue el 19, 10 años después. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa es esto? La reforma universitaria, con Valcárcel a la cabeza, es la que abre la universidad colonial a su manifestación como centro de cultura científica. ¿Sí? Así es. Y eso, en la etapa científica de la sociedad peruana, empieza en el Cusco, con Luis de Valcárcel. ¿Sí? Eso se difunde a la Argentina y de Córdoba se transmite a todo Sudamérica. Es decir, la entrada en la edad contemporánea, en la edad de la ciencia, empieza aquí con Valcárcel. Valcárcel y otros forman Asociación Universitaria. ¿no? El movimiento Resurgimiento. Algo así. Sí. El movimiento Resurgimiento. Sí. ¿Sí? Sí. Y eso ha de afectar Valcárcel, por supuesto, con una serie de cosas que él hace que son impresionantes. Pero Valcárcel es la entrada en el Perú de la corriente científica evolucionista, porque del ayllo al imperio está basada en Morgan. ¿Sí? En el texto que usó Valcárcel en Morgan, hay una introducción de Federico Engels. Y Federico Engels dice que Marx ha descubierto las leyes de la historia para el mundo occidental, pero que Morgan ha descubierto esas leyes para el mundo no occidental. Qué interesante. Y que según el esquema de Morgan se producirá la revolución en los que no son países europeos. ¿Sí? ¿Te das cuenta de...? Sí. Y nadie ha tomado en cuenta eso. Está en el libro de Morgan. Entonces, cuando Valcárcel toma a Morgan, está consciente de que está asimilando una teoría no solo sociológica, sino revolucionaria. Diferente al marxismo. Una vertiente distinta. Establecida no por él, establecida por Engels. Y Engels usa a Morgan para un libro muy importante que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Fundamental libro. ¿Ya? El marxismo. Ya. Y muchos de los marxistas ahora tienen un rechazo por la antropología porque dicen que es conservadora, que es no sé qué y no sé cuántos. Siempre lo dijeron. ¿Ah? Siempre lo dijeron. Bueno, en el Cusco todo el mundo terminó siendo materialista histórico, y hablando de materialista histórico, excepto dos personas, el doctor Jorge Flores y yo. Somos los únicos que nos mantuvimos en la línea antropológica. ¿Sí? Bueno, entonces, en los años 20, con Valcárcel primero, Haya de la Torre, Mayrategui y Víctor Andrés Belaunde, se empieza a gestar el nuevo pacto social, con el movimiento Resurgimiento, que nace en el Cusco, y después fue llamado la Escuela Cusqueña. ¿Sí? Eso es lo que empieza a mover las fuerzas para el desarrollo del nuevo pacto social. ¿Sí? Ahí aparece una cosa muy interesante. Se ha producido la revolución argentina con el justicialismo, se ha producido la revolución boliviana en el año 52. Hay una onda revolucionaria no marxista americana que viene desde el Atlántico. ¿Sí? Sucede que en ese año ha habido un intento de democracia en el Perú con el gobierno de Bustamante, que es el primer intento democrático. Pero al final se desentienden, la cosa fracasa, se genera un desorden
y Odría da un golpe. A Odría no se le ha reconocido muchas cosas todavía. Primero, es el primer gobierno verdaderamente populista de la historia del Perú. Es un populismo militar. Julio Coto le pone el populismo militar en Velasco, pero ese es equívoco, porque Velasco no es ningún populismo. ¿Te das cuenta? Entonces hay un esquema populista. Es el gobierno de Odría. Es populismo a todo meter, es como el populismo de los justicialistas argentinos que dura todavía hasta ahora con Kirchner, etc. O como el de Venezuela, etc. Esos países están viviendo una etapa que nosotros hemos superado en los años 52. ¿Te das cuenta? Perfecto. Entonces ahí empieza la cosa. Y hay una cosa fundamental. Odría funda el CAEN. Con... ¿Sabes quién lo pana? No, el general, ¿cómo se llama? ¿Mercado Jarrín? No, Mercado y es parte. El que lo fundó el CAEN. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay un tipo que fundó el CAEN en 1952. Es un general del ejército peruano. Centro de Altos Estudios Militares. Entonces empiezan a cifrar la seguridad nacional en términos de la estructura social. Y dice que encuentran que en la medida en que tengamos una estructura social arcaica, eso es inseguridad. Están en cierto sentido regurgitando la mala experiencia chilena. Es decir, la incoherencia social del Perú nos hizo perder la guerra. Así es. ¿Sí? Entonces dicen, otra vez estamos en incoherente, hay que remediar esto. Y empiezan a estudiar. Y hacen un guión de estudios que es básicamente Valcárcel, Aya, Mayate, etc. Los grandes de la política peruana son estudiados en el CAEN. Cosa que no es afuera. Afuera todos tenemos banderías, unos estudian Mariate y dicen que Aya no sirve, etcétera, 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 ¿no? Y eso se cristaliza en el plan Inca, producido por el CAEN. Ellos querían hacer una transformación social, pero el plan A era en cabeza de un civil, no encabezado por un militar. Entonces le dan el poder a Belaúnde, se lo dan, en las elecciones del 63. Antes de eso ya se ha producido la reforma agraria limitada en Quillabamba. Sí. Es el paréntesis de... Los rendires. Ya, pero se hizo reforma agraria, la 14444. Sí, eso ya te da la idea de que los militares estaban en una onda revolucionaria impresionante, ¿sí? Y le dieron a Belaúnde el poder para que él hiciera la revolución. Porque ofreció resolver dos cosas: el laudo de la Vea y Praíñez y la reforma agraria. Ofreció hacer las dos cosas y no hizo ninguna. Yo he estudiado la ley de reforma agraria de Belaúnde. Si se aplican las afectaciones que están consideradas, ahí no podías afectar ni una hectárea de tierra. ¿Te das cuenta? Entonces es un instrumento totalmente demagógico. Con el laudo de la Vea y la Praíñez ya viste lo que pasó. O sea, se iba a resolver mal y para colmo entró la corrupción de la página 11. Alguien sacó la página 11 y por supuesto recibió su... ¿no? Entonces eso es una frustración para el plan Inca del CAEN. Debió realizarse con Belaúnde y no lo pudo realizar este señor. No hay que culparlo totalmente, porque también hay un mal comportamiento de los apristas y los, ¿cómo se llaman? Los odristas. Así es. Que se coligaron en el Parlamento y estuvieron obstruyendo el proyecto. O sea, no es tampoco solamente él. Sí. Acción Popular tuvo su responsabilidad, pero con ella tuvo el hambre y con ella el odrismo también. Ellos hicieron que la posibilidad de la revolución... En todo esto está el enfoque andino, ¿no? Bueno, el año del gobierno de Odría, el tiempo de gobierno de Odría es fundamental, porque está pasando eso en el CAEN. Pero está produciéndose el primer encuentro moderno entre la civilización inca y la civilización occidental. Es la expedición de Jero.
Ah, perfecto. Claro, con su padre. Porque ahí Ro descubre que los incas vivían en el siglo XVIII, mi padre descubre que los incas están vivos en el siglo XX. Y si te fijas, la expedición de Crero y el descubrimiento del mito de Incari termina siendo el leitmotiv de la propia revolución que hace un movimiento nacional Incari. ¿Sí? Okay. La revolución peruana condecora a Ro por el tema del movimiento nacional inca del siglo XVIII, ya nadie se acuerda de eso. Es un artículo ¿sí? famoso, básico. Pero Ro recibe la Orden del Sol por eso, por el libro de Historia de los Incas y por el movimiento nacional inca del siglo XVIII. O sea, los milanares lo honran a Ro. Y de alguna vez honran a los académicos cusqueños porque hacen un movimiento nacional incario para manifestación de la cultura popular. Entonces, las grandes reformas del siglo XX que han motivado algunos cambios, o por lo menos la continuidad de la sociedad, se debe al estudio de lo andino y a lo andino. O sea, el estudio de lo andino, los antropólogos hemos hecho una cosa, hemos redescubierto lo que es la sociedad andina viviente. Perfecto. Todos, ¿eh? Todos los que hemos metido la cuchara en eso, cada uno un pedazo. O sea, no es una cultura del prehispánico. Que no. O sea, la colonia no es solo de los españoles, sino que hay una permanente interacción. Ahora, eso está ya demostrado. ¿Sí? Hay un libro de David Prading que se llama Orbe Indiano. Orbe Indiano. Es un libro así. Sí. Muestra que la conjunción de las dos culturas produjo un espacio-tiempo histórico, que es el orbe indiano, que duró desde Toledo hasta el movimiento nacional inca. ¿Por qué se cayó el orbe indiano? ¿Por qué se arruinó ese proyecto político? Porque los borbones echaron a los jesuitas. O sea, los jesuitas eran claves. Por supuesto. Ahí ahora me están apareciendo una serie de cosas interesantes. José de Acosta escribe Historia Natural y Moral de los Indios. ¿Sí? Ro descubre que el libro de Acosta ha sido leído por Morgan. Mire usted. Y Morgan ha construido su teoría sobre la información de Acosta. Interesante. ¿Ya? Entonces, el evolucionismo cultural que llega aquí con Valcárcel es también otro punto de encuentro. Entonces es un retorno, ¿no? ¿Ya? Un retorno. No, va de América a Europa, de Europa vuelve. Es una especie de movimiento circular. Retroalimentado. Pero mira, nuestra edad contemporánea, nuestra entrada en la ciencia es Valcárcel. Pero el renacimiento de la ciencia social es Acosta. Ahora está reconocido como un científico Acosta. Claro, ¿sí? Claro, es el estructurador. Entonces mira lo que te pasa en la historia, ¿no? El siglo XVI es lo que le da a Occidente su hegemonía mundial, digamos. ¿Por qué? Porque con Copérnico recobramos la ciencia física donde la habían dejado Aristóteles. Así es, renacimiento. Empieza otra vez una interrupción que ha durado 1000 años de ciencia, no ha habido ciencia. ¿Sí? Y empieza a ver... El oscurantismo. Bueno, ahí... bueno es pero, un sí, pero sí, claro. La edad oscura, o se llama el interregno. Claro. Pero el interregno se acaba con Copérnico. Así es. Galileo, Copérnico, Kepler. La revolución científica del 17. Allá está haciendo, pero es en la ciencia física. Claro. Aquí está ocurriendo una revolución científica en la ciencia social con Acosta. Interesante. Es decir, entramos en el mundo de la ciencia, no con Copérnico, nosotros entramos con Acosta, que está tomando la ciencia social exactamente donde la había dejado Aristóteles. Mire usted. El libro de Platón se llama La República. Así es. ¿El de Aristóteles cómo se llama? Bueno, pero hay un libro de Aristóteles que es el fundamento primero de la ciencia.
La política. La política y... La política creo que es de Aristóteles, y la república de Platón. La política. La política, sí. Y la política ya es un texto de ciencia social, porque tiene base empírica. Lo otro no es ciencia, es filosofía nomás. Claro. Porque es cabeza, 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 especulación, especulación, especulación. Claro. Lo de Aristóteles entra con el empirio, analiza lo empírico de su tiempo. Entonces es ciencia social. Perfecto. Y Acosta está tomando el tema donde lo dejó Aristóteles. Entonces la ciencia en el Perú empieza con José de Acosta en el siglo XVI y empieza con la ciencia social, no con la ciencia física. Interesante. ¿Qué cosa sucede entonces? La antropología americana empieza con Acosta, sigue con Morgan y continúa con Valcárcel. Nosotros en la Escuela del Cusco somos los depositarios de la tradición de la primerísima recuperación de la ciencia social, hecha por José de Acostas. Corrió aquí, se fue a los Estados Unidos, regresó con Morgan y se reinició acá con Valcárcel. Y por eso es que venían a la Universidad de San Antonio de varios lugares, venían acá a formarse, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Es el que fundó, Valcárcel era un antropólogo, pero él ayudó a que se fundara antropología. Pero la antropología en el Cusco se funda con John Rowe, ¿sí? O sea, el hombre que ha descubierto todas esas cosas importantes es el que funda la antropología en el Cusco. Y eso nos conecta con la Universidad de Berkeley. Y en la Universidad de Berkeley se publica, por supuesto, el tema de la cultura inca de Rowe, se publica el movimiento nacional inca, y en Berkeley se publica mi primer trabajo sobre religión andina, es del 58. Este es un libro que se llama Native South American, compilado por Patricia Lime. Interesante. Esa es una cosa. El 55 se descubre que habían incas vivientes. Pero el 68, yo, Juvenal Capsaverde y el padre Marzal, al mismo tiempo descubrimos que hay una religión andina que es distinta a la católica. Los tres simultáneamente, y el trabajo de los tres se publica en un texto. Es el número 2 de Alpanche. Están las tres cosas ahí. ¿Sí? Ahora, por supuesto, hay 500 páginas de escritura sobre religión andina. Están en la editorial Trota, en una colección que es la Enciclopedia de Religiones Iberoamericanas, así se llama. Interesante. ¿Sí? Entonces, lo de Valcárcel ha avanzado, lo que empieza con el grupo Resurgimiento en Cusco, y toma carne en el CAEM, y el CAEM lo dispara, y produce una revolución socialista con todas sus letras. Perfecto. ¿Sí? Incluso en su primer gobierno, el gobierno del 62, con Lynch y... Ya, pero ese es un amago. Un amago, ¿no? ¿Ya? Porque como Belaúnde no hizo nada, Claro. General Velázquez se va a Palacio y le dijo: mire usted, señor Belaúnde, le han impedido hacer las reformas. Cierre usted el Parlamento, nosotros lo apoyamos. Y Belaúnde no aceptó. Tenía sus razones, que tenía que ser democrático, no sé, bueno, eso ya es problema de los belaundistas, ese no es mi problema. Pero lo cierto es que Velasco fue a decirle: nosotros le hemos apoyado por esto, cierra el Parlamento, haga las reformas, punto. Y dijo que no. Entonces regresaron a sus cuarteles y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Claro, y se venía una explosión social, una época dura. Ya estaba caminando. Las guerrillas. Ya estaba con las guerrillas del 65. Cuba había triunfado. Ya, eso es el 59, o sea, estábamos en una onda. Había que hacer algo. Había que hacer algo. Entonces dijeron: bueno, antes de que venga a hacer la revolución aquí algún barbudo, lo hacemos nosotros. Hay una cosa que la gente no se fija en los detalles. El 9 de octubre, Dignidad Nacional, toma de país. el Día de la Dignidad Nacional, pero es conmemorando la muerte de Che Guevara. También.
O sea, lo hicieron los militares con esa intención. Ningún marxista se dio cuenta de eso. A ver, usted. ¿Sí? Ahora, tomando a Aya de la Torre, otra vez, la revolución de Velasco no es solamente un encuentro entre la civilización andina y la civilización occidental. Es además un encuentro con la civilización cristiana oriental. A ver, ¿qué es eso? Porque el Partido Comunista Soviético apoyó a Velasco. Así es. Y Unidad. Unidad. Y entablamos relaciones con la Unión Soviética. Claro. Ahora, el comunismo había cambiado un pelito. En la crisis de Cuba, antes de que chocaran los dos, intervino el Papa. Y llegaron a un acuerdo que se llama la coexistencia pacífica. Entonces la onda revolucionaria rusa que llega acá es ya perfeccionada porque llega con coexistencia pacífica. ¿Sí? Y ahí se configura el nuevo contrato social. O sea, del 68 al 79 se da el pacto social del Perú. El nuevo contrato social democrático ocurre ahí. Porque hasta entonces teníamos un contrato social oligárquico. Así es. ¿Sí? Y ahora todos están de acuerdo, incluido Sinesio López, que el contrato oligárquico acaba el 68. ¿Sí? Y eso fue una revolución socialista. Peter Claren lo llama la revolución desde arriba. O sea, hay todavía renuencias a recoger eso. Sí. Preferimos aprenderle velas a la revolución china, a la rusa, cualquiera. Pero no a la que hemos Pero hecho no acá. la que hemos hecho acá. Y es una revolución con un ajuste al modelo de Marx perfecto. ¿Por qué es dictadura? Sí, pero es dictadura transitoria y termina rápido en democracia. Lo que los rusos no pudieron hacer por Stalin. Y que los chinos no pudieron hacer por Mao, que se eternizó en la dictadura. O sea, aquí se completa el asunto. Y el primer artículo de la Constitución, ¿cuál es? La persona humana. El fin supremo del Estado es la persona humana. Esa es la base de nuestro nuevo contrato social. La configuración de la Asamblea Constituyente es fantástica. Un 30% son apristas, el otro 30% son comunistas y el otro 30% son del PPC. Es decir, está representado Aya de la Torre, está representado Mariátegui y está representado Víctor Andrés Belaúnde. Nadie se ha dado cuenta de eso todavía. Y los tres recogen regambre andina en su pensamiento, ¿no? Allá Cusco el Vero, Singalconicopia y otro. Todo eso. Y el otro es el cristianismo cultural, ¿no? ¿Ya? Cristianismo cultural. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se define la revolución? O sea, ahí está lo andino entonces, ahí está presente. Pero está ahí permanentemente. Lo andino es el que permite que recibamos en el Perú simultáneamente las 4 grandes tradiciones de las ciencias sociales. Eso no pasaba en ninguna otra parte. Porque lo andino es pluralista. Así es. ¿Sí? Así es. Lo andino permite que en el Perú haya la tradición de Valcárcel, no la tradición de Morgan, la tradición de Marx, la tradición de Spencer y la tradición de Morgan, las 4 al mismo tiempo. Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Eso es un remanente del pluralismo andino. Perfecto. ¿Ya? Y eso es lo que nos explica por qué estamos todavía permanentes y vigentes. Bueno, ¿qué pasa? La revolución se interrumpe, hay una especie de interregno. Hay 2 movimientos regresivos en ese momento. Un regresivo de derecha y un regresivo de izquierda. Son Sendero Luminoso y el belaundismo. Están tratando de dar marcha atrás, porque ninguno de los dos reconoce la revolución de Velasco. Belaunde quiere regresar a lo anterior, ¿sí? Y su discurso es, de acción popular es: vamos a devolver las tierras a los hacendados, las premios a sus legítimos propietarios, y todo. Es un rollo reaccionario. Y el rollo de Abimael Guzmán es también reaccionario, porque es una reacción a Velasco con negación. Entonces, el caos que se genera, y está registrado por José Matos,
¿cómo se llama? Crisis del Estado y desborde popular, ¿sí? Ese caos es generado por los dos vertientes reaccionarias, marxista y capitalista, ¿sí? Eso se empieza a remediar en una tercera fase de la Revolución Peruana. La primera fase es Velasco, la segunda es Morales. La tercera fase de la Revolución Peruana es Alan García Pérez. Alan García, y los apristas no se dan cuenta de eso, ha dado al Perú una transición estructural. ¿De qué manera? Nosotros en la época de Velasco hicimos la federación, ¿sí? La federación... CGTP. No, la federación agraria, la Fertac. Confederación Fertac. ¿Sí? Para oponerse, los marxistas hicieron la CCC. Entonces en el campo habían dos cosas de contrapunto, ¿no? La cosa de la izquierda y la cosa que quería reivindicar lo de Velasco. Pero Alan García huele una cosa. Hay una vertiente campesina que no está ni uno ni otro lado. Son las rondas campesinas y las reconoce. ¿Sí? Está haciendo un contacto estructural del APRA con la base social más elemental del Perú, las comunidades campesinas. Y son las que derrotan el Sendero también. Pero él hace algo más. Regiones. Está construyendo un nivel de articulación social. Y hace algo más. El grupo de apoyo a Contadora. Es decir, está disparando la construcción de lo que ahora son la comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe. Eso lo dispara Alan García con el grupo de apoyo a Contadora. Nadie le reconoce eso. Y eso lo hace el día de la inauguración presidencial. ¿Sí? A mitad de su gobierno reconoce las rondas campesinas. Y al final de su gobierno da las regiones. Ha reconfigurado sociológicamente todo el Perú. Y eso lo ha hecho el APRA con Alan García. Por supuesto, tiene la ingenuidad de confiar en la oligarquía, los 12 apóstoles. Ellos lo traicionan y lo ponen contra la pared. Lo ponen contra la pared. ¿Sí? Una crisis económica. ¿Y por qué la crisis económica? Porque la oligarquía ha sacado fuera 21.000 millones de dólares, aprovechando todas las facilidades que García les dio para industrializar el Perú. ¿Sí? Entonces García se da cuenta de esto y decide controlar el asunto. Da la ley de la nacionalización de la banca. La aprueban en diputados y la rechazan en senadores. Las grandes figuras del APRA se habían vuelto unos ancianos conservadores. Rechazan esa ley. El único que la defiende es Luis Felipe de las Casas, que se muere en un infarto en el Parlamento defendiendo esto. Y el otro es el de los dueños del Perú, Silva Santisteban. Son los dos que apoyan el tema. La gente dice eso hubiera sido una ruina. Pero si lees, ¿cómo se llama esto? La República Embrujada, sí. Vas a darte cuenta que el éxito de los tigres del Asia, en dos casos es nacionalización de banca. ¿Sí? Ahora, la nacionalización de la banca aterroriza a la oligarquía. Entonces montan primero el movimiento Libertad y después el Fredemo. ¿Qué ha pasado? Están tratando de reconstruir el civilismo. Quieren una clase dominante con proyecto social. Y hacen una cosa bellísima. Espérate un rato. Voy a ver si lo... No, después te voy a mostrar. No, voy a hacer una pausa. Ya. Ya. Del puro susto, tratan de hacer un proyecto nacional. Entonces son todas las conferencias de libertad. Sí. ¿Las has visto? Sí, sí, sí.
Ya. Es lo más granado de la intelectualidad peruana. Gente de altísima talla. Y hacen un proyecto. Y en ese proyecto, la reforma del Estado está basada en el mito de los tres hijos de Dios tomado de Jero. ¿Sí? Sí, qué increíble. Entonces, Explica eso. ¿ah? Explica eso. Es dos alumnos de Fernando Fuenzalida que tomaron ese mito que yo encontré entero. Es, no, el mito de los tres hijos de Dios. Explíquenos. ¿Ah? Explíquenos. Este lo he encontrado en 1979. Me lo ha contado Andrés Espinosa, un cura jaculejero. Dice que como nosotros, Dios tiene diferentes clases de hijos. Y que tiene tres clases: los piwi, los chaupi y los chan. Dice que los piwihuahuacuna eran los anteriores a los incas. Y que Huiracocha había agarrado, había hecho estatuillas de barro, los había puesto en las pacarinas, se había soplado, ¿no? Entonces sale toda una pluralidad de gente, ¿no? De diferentes vestimentas, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces ellos son los piwihuahuacuna y tienen un don, se llama yancay, el trabajo. Son trabajadorcísimos, hacen miles de cosas, pero no se entienden, se chocan unos con otros, hay un desorden total. Entonces Huiracocha dice que está haciendo falta algo en la creación y crea los chaupihuahuacuna, incacuna. ¿Sí? Entonces los incacuna tienen el munay, que es amor y voluntad juntos, y con el munay reorganizan todas esos retazos de humanidad que habían y lo vuelven el Tahuantinsuyo. Muy interesante. El Tahuantinsuyo, que quiere decir la unión de cuatro naciones, no quiere decir dividido en cuatro provincias, como dicen muchos. No es la división, es la unión. No, es la unión, porque es tin, y Tahuantín es unión. Bueno, entonces ellos hacen Tahuantinsuyo. Y estaba muy bien, todo andaba muy bien, pero los piwihuahuacuna se vuelven arrogantes de su poder. Entonces empiezan a dejar de hacer aini con nosotros, y las cosas no empiezan a estar bien. Y tan arrogantes se vuelven que terminan peleando. Como nosotros. Esa es la de, mira, está registrado en historia la de Huáscar y Atahualpa. Sí. Y otras etnias contra los incas también, los cañaris, los... No, eso es lo que registra el mito, ¿no? Claro. Lo que registra el mito es el choque de Huáscar y Atahualpa. Claro. O sea, se vuelto tan arrogantes que no sabían practicar aini. Es increíble. Entonces Dios dice, aquí falta algo en mi creación. Entonces se va a Europa y crea los español cuna, los europeos, los gringo cuna, todos esos son los occidentales. Y les da un tercer poder, Yachay. Entonces son Yachay Nio, Munay Nio, no, Yancay Nio, Munay Nio y Yachay Nio. Esos son los tres hijos de Dios. Cada hijo tiene un poder. ¿Sí? Y como quiera que los Yachay, los occidentales, eran los chanacos, les da una parte de la herencia bien gorda, les da que manejen todo el tema. Porque son los chanacos. Bueno, pero dice que los chanacos también se han empezado a portar mal, han empezado a abusar de la gente, etcétera, etcétera. Entonces Huiracocha ya se ha enojado otra vez y va a volver a hacer un pachacuti. Y en ese pachacuti va a inventar a sus tres clases de hijos en torno a una misa, una señal, y les va a decir lo que dice siempre: Aininacuich. Entonces los piwihuahuacuna nos van a dar el yancay a nosotros y a los incas. Los incas, los chaupi, van a repartir el munay y los chanas vamos a repartir el yachay.
Entonces los tres hijos de Dios finalmente vamos a ser iguales, porque todos vamos a ser Yachainio, Yancainio y Munainio al mismo tiempo. Entonces todos vamos a ser hechos iguales hijos de Dios. Y eso empieza el Peripaipacha. Pero son curiosas las coincidencias. Yo estoy descubriendo este mito, que para mí es un proyecto nacional, y así lo digo en el libro de Jero, y digo un mito de origen colonial y un proyecto nacional. ¿Sí? Esto me está contando un maestro andino, al mismo tiempo que está sesionando la Asamblea Constituyente en Lima. Ya no es un mito ya no es un mito aristocrático, es un mito democrático. ¿Te das cuenta? Sí. Y bueno, ese mito es la introducción de reforma del Estado de libertad. Está ahí. ¿La mano de Franklin Pierce? No, es la mano de Jaime de Althaus. Y antropólogo, discípulo de Fernando Fuenzalida, y Jorge Morel. Son los dos que alguna vez vinieron acá, encontraron que yo había encontrado esta cosa y la pusieron ahí como reforma del Estado. Excelente. Entonces es un proyecto político bellísimo y muy completo, son 2 volúmenes así. Después del Plan Inca es el segundo proyecto político. Qué interesante. Es un proyecto nacional. Pero ahí a la oligarquía se le produce lo que se le produjo en los años 20. Hacen el civilismo, que fue una de las primeras corrientes importantes. Hacen un plan civilista. Leguía es parte del civilismo. Leguía sube al poder y realiza el plan del civilismo. Y por eso se le enoja a la oligarquía, porque los dejó sin plan, a los civilistas. Y por eso se le enojan los entonces emergentes. ¿Por qué? Porque Leguía reconoce las comunidades campesinas y deja sin piso a los indigenistas. Lo deja sin piso a Mariate, a Gás. Entonces todo el mundo odia a Leguía, le dan un golpe, lo meten en la cárcel hasta que se muera. Eso se reproduce exactamente igual con Fujimori. ¿Por qué? Él lleva a cabo la Estos hacen el gran proyecto. Y él lo ejecuta. Pero lo interesante es que cómo sube su Fujimori. Porque izquierda y derecha por una vez se dan cuenta que están favoreciendo a la oligarquía. Y se coaligan para votar contra Vargas Llosa. Es la primera vez que Mariátegui y Yaya se juntan y patean a la oligarquía. Entonces el chino que no sabía, no tenía partido ni cosa por el estilo, aparece de afuera y lo sobrepasa. No lo sobrepasa. Vargas Llosa gana la primera vuelta y el chino es segundo. Y entonces Vargas Llosa pensó, o se generó la esperanza de que sucediera lo que sucedió antes con García. ¿Te acuerdas? Que Frejolito era segundo y Frejolito renuncia y ya no hay segunda vuelta. Entonces Vargas Llosa creía que Fujimori iba a hacer eso. Va a saludarlo, lo felicita por su tiempo y le dice que vamos a competir. Entonces ahí se reconfigura todo, pierde Vargas Llosa. Y entonces se inicia la segunda revolución, es la revolución económica, con todas sus letras, está en un libro escrito por Jaime de Althaus, La revolución capitalista en el Perú, así se llama el libro. Entonces hemos hecho la de Velasco, ha habido un interregno, hemos hecho la económica, y ahí también se produce un interregno, ¿sí? Es la marcha de los 4 suyos contra Fujimori, financiada por George Soros, todos los partidos, todos a una fuente ovejuna contra Fujimori. Finalmente Acción Popular le da un golpe de Estado. Acción Popular le da un golpe de Estado porque Fujimori renuncia. Pero alguien le pasa el dato antes de que llegue el fax al Parlamento y en el Congreso deciden cerrar el fax y no reciben el fax. Entonces a Fujimori lo sacan, es un golpe de Estado encabezado por Valentín Paniagua, lo sacan por abandono de puesto. No le aceptan su renuncia, ¿sí? Para inhabilitarlo.
Entonces viene otra reacción, que es el gobierno de Valentín Paniagua, que es una vuelta, desmantela un montón de cosas hechas por Fujimori, en especial la reforma de la Cancillería. Es decir, se limpia, eso lo hace Tudela, ¿no? Se limpia la Cancillería de su opulencia y simplemente se reduce a puntos estratégicos, siguiendo un esquema de un señor que se llama Samuel Huntington, esa es otra historia, eso lo hace Francisco Tudela. Entonces entra Paniagua, lo trae a Pérez de Cuéllar y vuelve a tomar una serie de gente burocrática para la diplomacia peruana, y además no solamente los retoma, sino les reembolsa el tiempo que no habían trabajado. Ese es Pérez de Cuéllar, ¿no? Y bueno, es otra vez un interregno. Y después de eso, sale Toledo. Sale Toledo, a Fujimori hace dos cosas importantes. La derrota de Sendero, por supuesto, con el apoyo de las rondas campesinas. Es otra vez la forma de Velasco, el binomio pueblo-fuerza armada. Con ese binomio se vende hacia Sendero. Y eso es histórico. Es la primera vez que un movimiento marxista es derrotado por una milicia popular campesina. La primera vez en la historia. ¿Sí? Sí. La otra cosa que hace es componer el problema que teníamos con Ecuador, que es componer un problema político que venía desde Huáscar y Atahualpa. Sí. ¿Sí? Los cañares y todo eso. No sé por qué le tienen tanta... Los cañares fueron parte del partido de Huáscar Inca. Sí, pues. ¿Sí? Sí, estaban acá incluso como yanaconas. No, y los cañares... Es toda una historia, ¿no? O sea, los cusqueños no nos gustan los cañaris porque somos partidarios de Atahualpa, de Huáscar. Somos huascaristas. Hay que superar eso también. Hay que dejar de ser huascarista. O sea, ahí meten la pata los dos. Se dice que Atahualpa era el usurpador. No, no es cierto. Ninguno de los dos había cumplido con el ritual. Sí, sí. Bueno, esa es otra historia. Claro. Pero en fin, entonces entra Toledo y Toledo reempieza el tema de la región, con lo cual le da continuidad al nivel de estructura intermedia que había introducido Allen García. Esa es la virtud de Toledo. Pero otra de las virtudes de Fujimori es algo que ya nadie se acuerda. En su primer gobierno, llegó un señor llamado Joao Teixeira, sí, un curador brasileño, así es, un santero, ¿sí? Sí. Y salió un médico que dijo que eso era atentado contra la salud, que no sé qué son ser, ¿sí? Sí. Y salió un sacerdote que dijo que la Iglesia Católica no creía en la reencarnación o en el espiritismo, porque Teixeira decía que estaba encarnando el espíritu de Ignacio de Loyola. ¿Ya? Entonces sabotean la cosa y se quedan frustradas 20.000 personas en Lima. Y Fujimori lo invita a Palacio y se hace curar un dedo con Joao Teixeira. ¿Sí? ¿Cómo ha subido Fujimori? Apoyado por los evangélicos, con García y apoyado por lo que serían los informales, por nuestro amigo como es San Román. Eran sus dos vicepresidentes. Bueno, ahí hay alguien que se apodera del partido y lo saca de ahí a los amos. Es toda una historia bien oscura, pero en fin, trabaja con la vena espiritual, pero no acaba ahí. Porque después se va a Sangabán, donde se iban a hacer unas hidroeléctricas, y se consiguen los 7 mejores yatiris del altiplano para que le hagan un pago ahí en Sangabán. O sea, se está enganchando con los pacos, ¿sí? Después se va al norte y se hace bautizar en las Guaringas, por el más famoso de los maestros de Guaringas.
Y tercero, se va a Pampa Galeras y hace una huilancha perfecta, un ceremonial de huilancha. Es decir, Fujimori no solamente introduce el liberalismo, honra los maestros andinos contemporáneos. El presidente de la República honra a los pacos. A los pacos, a los guardias. Ya nadie se acuerda de eso, creo que ni los fujimoristas. Es importante. ¿Ya? Eso es fundamental. Velasco honra el tema de la visión andina. Este honra a los profetas andinos contemporáneos. Ese Fujimori es políticamente un genio. Sí. Entonces, de esa manera se hace la revolución capitalista en el Perú, que dura 10 años. ¿Qué cosa sucede con eso? Somos el único país que ha hecho las dos revoluciones que ha hecho China. China ha hecho la revolución socialista con Mao, y ha salido de ahí, estaba en el siglo XIV y la ha propulsado hacia adelante. Y esto ha hecho la revolución capitalista con Deng Xiaoping. El único país que ha hecho las dos revoluciones es el Perú. Y eso te explica por qué con 10 años de crisis política no nos hemos caído al hoyo. ¿Sí? Y eso te explica por qué. Con que haya un presidente más o menos medianamente inteligente cuando termine el periodo de la señora que está ahora en el gobierno, ¿sí? El Perú va a empezar a caminar para adelante. Sí. ¿Por qué? Independientemente de eso. Independientemente de quién llegue allá. Independientemente de los 40 partidos. Hay una estructura, una continuidad. Es un proceso. Continuidad. O sea, ese proceso madura en 2 años. Punto. Quien quiera que llegue. Eso es la cultura andina. Y eso es el principio del renacimiento andino. Estamos viviendo el Pachacuti, es el caos. Perfecto. O sea, los 10 años de crisis política que estamos ahora es viviendo un Pachacuti y vamos a entrar a la era del Espíritu Santo. Tiene que ver con Ucrania, con Cisjordania, con Trump. Mira primero acá. Si quieres ver lo que está pasando a nivel internacional, ahí sí te puedo regalar algo. Gracias, muy amable. Uy, Samuel Huntington, es famoso ya. Este es increíble, este libro es muy lindo. ¿Lo has leído ya? Conozco, pero lo he leído en artículos, pero no el libro. Ese libro ha predicho después de la caída del choque de civilizaciones. Ese libro te describe toda la geopolítica internacional de este momento. ¿Sí? Así es. Si lees mi librito, se aproxima a una geopolítica nacional. Sí, entonces, con mi librito puedes tener un atisbo de lo que está pasando acá, ¿sí? Y con esto puedes proyectarlo a nivel. Perfecto. ¿Qué cosa es lo que va a suceder en el Perú? Ya está sucediendo. El encuentro entre civilizaciones. Acabas de ver lo que ha pasado en Chancay. Sí. Es un encuentro con la civilización china. Sí. El gobierno de Fujimori ha sido un encuentro con la civilización coreano-japonesa. El gobierno de Velasco ha sido un encuentro con la cristiandad oriental. O sea, nos hemos encontrado, nos hemos armonizado con 3 civilizaciones ahorita. Nos faltaría compaginar con la India y con quién más. Creo que si compaginamos algo... Claro, en la época de los soviéticos con los indios, sin hindú, ¿no? También. Ah, esa es otra historia. Los soviéticos trabajaban con los hindúes. Ya, esa es otra historieta. Es la otra revolución. Es la revolución de Rusia en 1905, con la Duma de Kerensky. En ese momento, Rusia ya tiene un sistema como el inglés. Rusia en ese momento se ha convertido en una república coronada, como se llamaban los ingleses, o en una monarquía constitucional. La revolución se ha hecho. ¿Sí? Es por eso que Rusia entra al lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Porque los estados centrales son los defensores del régimen antiguo, del régimen aristocrático. Y los del sistema democrático son los aliados. ¿Sí?
Entonces Rusia entra entre los aliados. Es porque ya ha hecho un sistema como el británico. Ya tiene la Duma rusa, ya tiene una constitución, etc. Pero en eso, los alemanes están perdiendo y el Kaiser alemán hace una movida. Lo recluta a Lenin en Suiza, lo mete en un vagón y lo lleva a Rusia. Sí. ¿Para qué? Para desarticular el frente que tenía con los rusos. ¿Sí? Y Lenin en ese momento es miembro del Partido Comunista, su única conexión es con Trotsky, pero ambos son vectores de una ideología alemana. En ese momento, el Partido Comunista usaba como lengua oficial el alemán. Entonces la vertiente alemana de la revolución violenta entra y en cierto sentido corta el proceso de la otra revolución anterior y hace lo que se hizo, ¿sí? Pero no trasciende la dictadura porque entra ahí Stalin y se atornilla en el poder para siempre, ¿sí? Pero el otro tipo de revolución está basada en Tolstoy, León Tolstoy. Anarquista. No. León Tolstoy no es anarquista. Es, diríamos, un profeta de una revolución espiritual cristiana. Y es la revolución pacífica, la resistencia pacífica, todo eso está en Tolstoy. Eso se transmite a India. Y eso es Mahatma Gandhi. De Rusia saben los dos tipos de revolución. La revolución, digamos, celote, que es la revolución rusa, por la espada, ¿sí? Y la revolución por la fraternidad, que es la que revoluciona y cambia la India, generando una supernación. Esa es la otra vertiente. Y la vertiente de Tolstoy llega a impactar a los Estados Unidos. Es Martin Luther King Jr. y la cosa de los... boicot. No, los derechos civiles. La resistencia pacífica. ¿Sí? Entonces, la otra forma de revolución, la revolución, digamos, de la conciliación y de la revolución pacífica, también sale de Rusia y llega hasta los Estados Unidos. Y ese tipo de revolución se contagia al Perú. La revolución de Velázquez está en esa vertiente. Porque dice, esta revolución se inscribe en la tradición más ilustre del pensamiento libertario, socialista y cristiano. Es la definición que hace de Velázquez de la revolución. Y el modelo social es un modelo tomado del APRE, solamente que hecho más radical. La democracia social es el modelo aprista. Pero lo que Velasco dice es la democracia social de participación plena. Lo lleva un paso más lejos. ¿Por culpa de quién? Carlos Delgado. Aprista. Ahora van a pensar que estoy haciéndole propaganda al APRE. No, pues no, es mucho más. Por si acaso, yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Claro, ninguno. Claro. No, estamos analizando las estructuras ideológicas, sus influencias. Bueno, entonces estamos en un pequeño interregno que ha empezado con la elección de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sí? Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién es? Es un anciano que es representante de la más arcaica mentalidad, porque tuvo sus acciones en el tiempo de Velasco, era el ministro de Economía no, era el presidente del Banco de Reserva del Perú, y hizo alguna cosa no muy cristiana, ¿no? Y después ha sido ministro de Economía con Belaúnde otra vez, etc. Pero él representa la sociedad del Perú antes de Velasco. A ver, explícanos. Claro, Claro, la oligarquía. Claro, es la oligarquía, es la síntesis. Claro, es el migrante polaco. Y la cuestión es que lamentablemente llega a la presidencia con apoyo de la izquierda y también del APRA. Sí. ¿Y por qué llega Kuczynski donde ha llegado? Por el odio que le tienen al señor Fujimori, las grandes mediocridades políticas del Perú. Nada más. El odio de Fujimori ha puesto a Kuczynski.
La llegada de Kuczynski ha disparado la crisis política y la hemos coronado con el señor Castillo y la presidenta que tenemos ahora. Es el fin de la crisis, es ya el fin de la oscuridad. Y sabiéndolo o no, lo que han hecho con poner a Kuczynski es agudizar todas las contradicciones existentes en el Perú, y eso ha desencadenado un caos feroz político que no ha tocado la economía. O sea, la economía, bien gracias, ahora vamos a hacer una reforma política y probablemente ya hemos empezado, porque los representantes han aprobado las dos cámaras y con eso han centralizado el impulso regional en la cámara inferior y han centralizado el Estado Nacional en la cámara superior. Entonces, sean buenos, malos o mediocres los que vayan a sentarse ahí, van a hacer lo que tienen que hacer, se acabó. O sea, la presión de energía va a ser, los va a enderezar, ya es un proceso, ¿no? Es la energía del país que se mueve en la dirección de un renacimiento civilizacional. Eso no lo para nadie. Ya no necesitamos utopías, ninguna. Ya se está haciendo, se está llevando a cabo. O sea, ya no necesitamos crear un proyecto para el futuro. O sea, la estructura social del Perú está cristalizando en este momento. En las próximas elecciones somos una nación en forma, no una nación en formación. Somos una nación en forma, punto. Democrática, totalmente. ¿Y por qué democrática totalmente? Porque democráticamente hemos escogido un campesino para presidente de la República. Eso es un hecho estructural. Democráticamente también hemos elegido a una mujer que ha terminado siendo la presidencia del Perú. Entonces hemos cerrado el proceso iniciado por Velasco. Alguien que era parte del apartheid indígena ha llegado a la presidencia democráticamente. Y hemos cerrado una cosa del tiempo de Odría, que dio el voto a la mujer. Tenemos una presidenta mujer, ¿sí? Que sean competentes o no sean, que hayan mangoneado bien o mal, ese ya no es una cosa importante. Sobre lo que está pasando desde la elección de Kuczynski hasta ahora, se puede hablar muchas cosas, se puede entender muchas cosas hasta la elección de Castillo. Pero lo que está pasando en el Perú de Castillo ahora, lo vamos a saber dentro de 10 años, ahora no se puede ver, las cosas están muy calientes. Lo que sí se puede predecir es que finalizado este periodo, el Perú empieza a caminar con pies propios. Esta crisis que estamos pasando es una Es antesala, el Pachacuti, es el caos del Pachacuti. Claro. Pero después, Un reacomodos. o sea, se están reacomodando todas las cosas, están aflorando todas las perversidades posibles. Todo está saliendo en la superficie. Claro, en las etapas más oscuras Es oscura. se producen los cambios y viceversa. Es un interregno, es una edad oscura. Claro. O sea, hemos entrado en un interregno con Pablo Kuczynski y no salimos todavía. Ya vamos a tener 12 años de interregno. Yo creo que vamos a salir, estoy casi seguro de que salimos. O sea, Pablo Kuczynski era una especie de retorno de esas oligarquías peleando. Era emblemático. Era emblemática, es una persona emblemática de la oligarquía de mentalidad de antes de 1968. O sea, era la representación de la reacción, de la reacción, de la reacción. Y lo hemos elegido entre derechas e izquierdas. Aquí nadie se lava las manos. La derecha y la izquierda conjuntamente han elegido a Kuczynski. Entonces, todas estas reacciones, estas cosas que pasan, es una especie de reacción a ese Pachacuti. Es un mecanismo de disparo. La elección de Kuczynski es un mecanismo sociológico de disparo de un caos. Estamos en mitad del caos. Es un caos que ya diga, caos político, no económico. Por supuesto. La base económica ha aguantado. Y sobre eso podemos relanzar el tema de la política. Yo creo que podemos relanzar toda la política para dentro de 2 años, sin problemas. Entiendo. Todo este recorrido del Perú. Entonces, lo andino, esa fuerza de... O sea, ya no somos lo inca,
Somos andino, ahora somos andino. Andino. Y somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, eso no hay que olvidarse. Ya no es una comunidad inca, es andina. No es ni siquiera solo Inca y español, sino es Inca español, Inca más republicano, Inca más universal. No, es Europa, la civilización occidental, más la gran civilización americana de los incas que se han fundido en una sola cosa. Y lo que están haciendo es esa nueva cosa. Perfecto. Esa nueva cosa es Perú, acá. Y de acuerdo a los geopolíticos argentinos será el nacimiento del Gran Perú. ¿Has leído Geopolítica Argentina? Algo. Hablan del Gran Perú como todos los países excepto Brasil, todos los que estuvieron en el Imperio Español. Ese es el Gran Perú para los geopolíticos argentinos. O sea, se cristaliza el nuevo Perú, Perú nació, y eso va a inducir el surgimiento del Gran Perú. Es una unificación latinoamericana y ya estamos en eso. Perfecto. Bueno, con todo esto es simplemente un punto de vista. Sí, no, interesante. Es solo un punto de vista objetable. Porque la ciencia es eso, la ciencia se construye en el debate. Y la ciencia, como demuestra Tomás Kuhn, siempre es subjetiva. Se hace objetiva en el debate. Entonces simplemente estoy lanzando lo que yo veo al debate. Puede que tenga razón, puede que esté totalmente equivocado. Y es una nueva interpretación que requiere tomarla en cuenta muy en serio. Estoy soltando la visión que tengo del Perú al debate. Eso es para que la gente le rompa la crisma a esto, lo falsifique. O sea, cualquier científico responsable va a tomar este discurso y va a tratar de falsificarlo, va a tratar de demostrar que no es así. Claro. Porque la ciencia no se hace por confirmar las cosas que otros dicen, se hacen por falsificar las cosas que otros dicen. Así es. ¿Ya? Y en eso se encuentra una vía, una praxis, como dice Gramsci, ¿no? En el choque de esas dos. Ahora, ¿qué cosa es Gramsci? Gramsci, cultura andina. Sorel y Gramsci son los maestros de Mariate. Sí. Pero ¿qué cosa es el asunto de Gramsci? El asunto de Gramsci es capturar la cultura. Ojo, es capturar los vehículos de cultura, pero no es crear cultura. ¿eh? Es capturar. Es capturarlo. Entonces es la captura de las universidades, es la captura del ¿cómo se llama?, del Tribunal de Derechos Humanos de San José. O sea, todo eso ha sido orquestado por el Foro de Sao Paulo. Y desde 1990 están dos alternativas jugando en Sudamérica. 1990, el Consenso de Washington y el Foro de Sao Paulo. Y el caos que estamos viviendo acá y en el resto de América es la confrontación entre esas dos fuerzas. Ahora, Gramsci es por el lado de la cultura, pero no es creación de cultura, es capturar los focos de difusión cultural. O sea, por eso se han esmerado en capturar las universidades, capturar las judicaturas, etcétera, etcétera. Pero no es una cosa nueva, es simplemente la captura de un espacio. Y parece que se está acabando en Latinoamérica. Mariátegui de alguna manera había puesto la cultura andina como... Mariátegui es una superación de Marx. Como ella de la Torre es una superación de Spencer. ¿Sí? Como Víctor Andrés Belaunde es una superación de Comte, con todas sus letras. Si hemos tomado la ciencia social externa y le hemos dado una vuelta. La constituyente del Perú ha sido la conjugación de esas tres fuerzas, como te he dicho. Y ahí se ha configurado nuestro nuevo pacto social. Por eso que hasta ahora tiene piso, vigencia, sus partes más estructurales, ¿no? O sea, estructuralmente el Perú ha transitado a la posmodernidad o la edad contemporánea completa con Velasco. Velasco y el que le siguió, ¿cómo se llama? Morales. Morales. Morales tiene también su mérito.
dicho sea de paso. Es un antes y un después. La Constitución de 1979 y Asamblea Constituyente es nuestro nuevo pacto social. Y ahí está el cerebro de Valcárcel. ¿Qué? Ahí está Valcárcel, con el cerebro de Valcárcel, ¿no? Luis Valcárcel. Bueno, Luis Valcárcel más bien es el que no ha hecho partido político, el que ha impulsado toda la cosa intelectual. Claro. Gran parte de lo que sabemos del Perú está hecho por el Instituto de Estudios Peruanos, que es obra de Valcárcel. Claro. El partido progresista que no accedió al poder y se convirtió en... ¿Cuál partido progresista? Nunca he oído, nunca. Creo que no fueron un partido político los del IEP antes, que postularon no, y esos... ese es el social progresismo. Es el progresismo, ¿no? Pero el social progresismo es izquierda. El IEP entonces también es otra... No, el IEP... Es otra vertiente andina también, ¿no? No, el IEP, es el Instituto de Estudios Peruanos. Sí, pero ahí hay bastante... O sea, hay todo el bagaje de conocimiento, no es un foco de cultura andina, sino que ahí se ha encontrado, se ha descubierto y se ha documentado la cultura andina. Perfecto. Y se ha documentado un montón de cosas. Así es. Perú Problema, 1, 2, 3, 4, 5, 13, es Perú Problema. Sí. Y de Perú Problema estamos saliendo a Perú Posibilidad ahorita. Y esas son palabras de... Basadre. Estamos saliendo del Perú Problema y vamos a empezar el Perú Posibilidad ahorita. En 2 años. Interesante. Bueno, yo le agradezco todo este discurso que estructura toda una interpretación que es interesante, que es una posición, como usted dice, pero muy interesante. Ahora, yo me alineo directamente en el tema de Valcárcel. Y yo no he pertenecido a ningún partido político, no claro, eso te disminuye como intelectual, ¿no? No necesariamente, pero es mi opción. Y es claro, bueno, Sánchez era a la vez... No, Sánchez era intelectual, pero era aprista. Aprista, ¿no? Pero eso le sesgaba también, ¿no? Sinesio López es un gran intelectual, pero es marxista. Marxista. Y es un buen trabajo, y hay que leer a Sinesio. Claro. También. Bueno, pero entre otras cosas, yo me comí con todo la doctrina de Velasco. La doctrina de Velasco es el no partido. Y después de haber participado en la revolución de Velasco, ningún partido político me ha satisfecho. Así que no he entrado en ninguno. Claro, porque es más grande esa enfoque. O sea, la visión del plan I es muchísimo más grande. Y se quedaron los partidos también encerrados en dogmas. Pero lo que ha pasado es que los grandes de la política peruana, según Mariátegui, Aya y Víctor Andrés Belaúnde, sus mensajes como que se han agotado, han hecho ya muchas cosas, han desembocado en la configuración del pacto social. Claro, han configurado el Perú, ¿no? Pero después tu discurso pues está agotado. Ya no. Hay que renovar el discurso de los 3. Ahora, yo estoy trabajando para eso, ya he organizado un encuentro con los grandes de la política peruana. Lo he hecho acá en el Cusco. Participación de alguien de Mariátegui, alguien de Aya, tú has estado ahí, ¿no? Ahora estoy tratando de hacer eso mismo, llevarlo a Lima. O sea, para llamar la atención, chicos, acá tenemos material para trabajar. Claro. Yo no quiero ser presidente ni diputado ni nada. No, el pensamiento político es más que el activismo político. Es Valcárcel, es evolucionista. Claro. O sea, quiero contribuir a la evolución del Perú. Y así como haya Mariátegui y Belaúnde, ¿quiénes serían los nuevos para la nueva etapa? Porque ya ellos han cumplido una etapa, ¿no? No lo sé. Es decir, ¿quién saldrá del APRA? O sea, los visibles posiblemente no. O sea, en esta etapa de oscuridad, de mediocridad, mira, eso va también se están formando. Ahí la gente ya está con la nariz en las elecciones de... Entonces, aunque son 40 partidos, cada uno va a cristalizar un poquito. O sea, le pregunto si en ese caos también ya se estarán gestando pensadores, quién sabe. Es como el caos anterior.
en medio del caos. Llegamos al fondo del tacho de basura económicamente en el gobierno de Alan García. Y de ahí salió Fujimori. Sí, O sea, cuando tocamos fondo en la piscina sale alguien. sale alguien. Y va a salir alguien. Y también es que desde antes se estaba procesando también. Claro. O sea, lo que estoy diciendo ¿Cuáles yo serían las nuevas líneas de ese renacer? es el nacimiento de una civilización. Y eso está en Huntington. Huntington, Es el nacimiento, sí, es el nacimiento de la civilización latinoamericana, perfecto. que va a tener dos pedazos. Y eso ya está predicho por Darcy Ribeiro. ¿Sí? Hay dos civilizaciones testigo en América. Una es la centroamericana, aunque ahora se llama norteamericana, y otra es la andina. Entonces van a salir dos bloques. Ahora, en México, por ejemplo, el PRI ya se ha agotado. Sí. Luego con las ideas de Faustino Sánchez Carrión, quizás. ¿Sí? Las ideas de Faustino Sánchez Carrión, el Sí. segundo de Bolívar, que pensó la democracia. Es Faustino Sánchez Carrión, yo tenía otro nombre. Faustino Sánchez Carrión, el que... No, el mentor de Bolívar, ¿cómo se llama? El mentor de Bolívar era Rodríguez. No me acuerdo, era un tipo que estaba muy junto con Bolívar. Sí. O sea, ahorita van a salir juntos el proyecto de Bolívar y el de San Martín. Sí. Pero el de Bolívar no va a ser por Caracas. Sí. Porque Bolívar era un liberal. Sí. Y Maduro no es un liberal de ninguna manera. Esas son las últimas resonancias del Foro de Sao Paulo. Ya fue derrotado en Argentina. O sea, pero de todas maneras el nuevo proyecto que viene va a tomar en cuenta esos tres grandes, ¿no? Aya, Mariátegui. ¿Sabes qué cosa? Los lemas de la Revolución Francesa. Liberté, igualité, y uno que los franceses ya se han olvidado, fraternité. Ahora los franceses ya no dicen el tercero, dicen modernité. Bueno, pero... Porque también están hablando de una nueva ilustración, ¿no? En Europa, en el mundo occidental. En el mundo occidental están hablando de una segunda ilustración. No hay segundo, no hay primera, no hay nueva industrialización. Ilustración. Es choque de civilización. Eso es lo que está pasando en el mundo. El resto, que la posmodernidad, que la globalización, esto es. Perfecto. ¿Y por qué digo que esto es? Porque ese señor ha predicho y sus predicciones se han cumplido. Así es. Y una teoría vale cuando puede predecir. Perfecto. Se falsa y se valida. Cuando puedes predecir, tienes una teoría que vale la pena. Si no puedes predecir, no sirve. Doctor Juan, le agradecemos mucho este primer encuentro. Seguiremos conversando más sobre esta línea. Muchas gracias. Le agradezco mucho a usted. Esto lo vamos a publicar en la Tincuy virtual. Ahora estamos iniciando. Y también le invitamos para que el próximo Tincuy esté con nosotros y siga usted, ¿no? Donde esté, quizás surjan más preguntas sobre esto al publicarlo. Mira, en el Tincuy he tenido esta vez el placer de poder soltar la teoría esta del círculo de la libertad. Sí. Garcilaso, Rousseau y Tupac Amaru, que es otro de los grandes encuentros tan importantes como el Taquionco. Sí. Y eso ha sido gracias al Tincuy, porque es el único foro realmente científico que tenemos en el Cusco. Sí. No hay otro. Hay que continuar haciéndolo porque de alguna manera nosotros seguimos al maestro Jorge Flores. Claro, pues. Jorge Flores es un puntal aquí en la antropología del Cusco. Oscar Núñez del Prado. Son Ro, Oscar y Jorge. Son tres. Son tres generaciones. Son tres generaciones. Ro, mi papá y Flores. ¿Y usted? Bueno, ahora todavía no estoy a ese nivel. Ojalá que pueda llegar a ese nivel, ¿no? No, sí lo está. O sea, si llego a ese nivel me voy a sentir muy satisfecho. A nivel de cualquiera de los tres. Creo que sí. Solo que le ha tocado vivir una etapa en donde ya no está pensando, ya no está teorizando. ¿Mejor para mí?
Y esto va a ser Mejor para mí, y esto va a ser porque yo he seguido pensando. Todo el tiempo ¿No será usted el próximo ciclo que va a presidir? Esta tendencia No es una cuestión, que yo no está- voy a jugar un papel de, No, voy a sus- entrar a ser presidente, no, no voy a ser ministro, no, yo sé claramente que no. Lo que puedo contribuir es soltar esto, lo que yo veo, punto. Ahí queda es un bosque muy revolucionario, muy importante. Ahora, yo ya he participado de una revolución socialista completa. Yo he militado con Velasco. Estoy muy satisfecho de eso. Eso O sea, es mi por- revolución se ha culminado. Usted conoce esas cosas en el campo. Claro. Y es un antes y un después, algo. Es un antes y un Es después. un fundante. Es fundante. O sea, Velasco ha inaugurado el nuevo Perú. Ha hecho una revolución. Sí, y todos lo reconocemos. Eso es como el sol que ahora está brillando, ¿no? O sea, finalmente la gente está reconociendo eso. Sí, Yo diría una cosa que va a ser polémica. El Perú ha cambiado de chino a chino. sí. Los dos chinos Los dos chinos, sí. han palanqueado. Eso es cierto. Los dos chinos han palanqueado. Que no tiene nada que ver con los que lo siguen, nada. Ne. No tiene nada que ver. No, ellos. Son ellos. Son ellos. Ellos dos. Son carismas. Ellos. Ellos. Velasco De los otros y chinos. Los dos chinos. los dos chinos. Son como Mao No. y como Deng Xiaoping en China. Los dos que han dado la vuelta social y económica. Política, política y económica. Política y económica. Así que estamos en buen pie. No, uno se siente contento, refresca su modo de ver lo andino. Dice que la noche es siempre muy oscura antes del amanecer. Justo estaba pensando en eso. Que hay fondo para el Ya cuando hayas llegado al fondo, solo puedes patear para arriba. Porque No, otra vez hemos tocado fondo esta vez. Sí, esta vez. Antes hemos tocado fondo en lo económico con Alan García. Hemos tocado fondo. Sí, Y ahora hemos tocado fondo político. político. Es absurdo todo. Y creo que también se ve esa luz, ¿no? Hay luz, Ya, hay luz, se hay- ve, se hay ve. luz, Y hay esto, luz. y esto que acabo de Hay luz. escuchar y que vamos a escuchar todos también. Hay luz, al fondo del túnel hay luz. Hay mucho. Hay luz. Y ya se puede ver. ¿eh? Sí, ya. Y más usted lo está aclarando y por eso le agradecemos mucho, doctor. Un honor. Ahora, por supuesto, me encantaría escuchar un discurso contrario de esto completo, Justo, de debate. justo esto va a servir para ello, ¿no? Esto va a gatillar. Que mucho. alguien agarre y le saque la mugre de este discurso, ¿no? Pero Y de sistemáticamente. esa manera se quedan Claro. los mejores, el suyo mejora. Porque esto está preñado de mi subjetividad, ¿sí? Claro, Y seguramente que hay una Hombre. serie de cosas. por supuesto. ¿eh? Pero ya aprendió, ya abrió la puerta, ya rompió la herejía. Esto que te estoy diciendo es una herejía. Sí, Todo el mundo dice que no tenemos remedio en este momento. sí, no. Todo el mundo dice, ay, ¿qué será? Ya estamos fregados. Es justo en esos momentos donde hay más remedio, ¿no? O sea, por Gracias. eso puedo estar tranquilo. ¿no? Hay, Lo que está pasando es, hay algo. o sea, hay algo que viene. Sí, Y eso lo ha anunciado Aya de la Torre en el 55. Hay un renacimiento andino. sí, Y eso lo ves por todas partes. sí. Sí, eso Al mismo tiempo que las estructuras formales están sin funcionar, pero tienes los informales que al final de cuentas son empresa. es más dinámicos. Bueno, Más dinámicos. son Con empresa. todos los criminales que hay ahí, con todo, están moviéndose. ¿En qué estamento no hay criminales, por En favor? todo sitio. O sea, los criminales están desde arriba hasta abajo. Así en el cielo como en la tierra. Los ladrones, los criminales, los sinvergüenzas están desde abajo hasta arriba. Por todo, Pero- González Prada, Pero hay una... Manuel González Prada. O sea, donde tocas en el Perú es corrupción. Eso es una cosa que tenemos que eliminar, la corrupción. Sí. Tenemos que sacar la mugre a la corrupción. Como ha hecho este señor de San Salvador, ¿cómo se llama? Bukele. Bukele. Pero también esto lo hace para ¿Eh? apuntalar dictaduras también, ¿no? Con cuidado, ¿no? De que eso no sirva para apuntalar dictaduras, ¿no? Bueno, ha continuado, pero tiene derecho. Para mí debe haber reelección. Claro, Debe haber. claro. Debe haber, porque te entrenas en política. La primera vez las metes las 50 patas. En la segunda vez puedes atinar. Sí, Entonces debe haber reelección. sí.
un continuum, ¿no? Sí, para dar continuidad. Pero bueno, eso ya son detalles. Muchas gracias, doctor Juan. Gracias, Gracias a Martín. usted. Y Un placer. vamos a editarlo esto. Entonces hemos terminado con esta conversación y hasta otra próxima oportunidad. Cuando Muy quieras. vale. Gracias, doctor. Nos hablamos más de 2 horas, Martín. Esto lo voy a sacar en algo, en